incansable en su amor por el Verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Cordial saludo para nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa Al abrigo de un sueño, que pretende mirar la figura del fundador del Minuto de Dios, su vida, su pensamiento y su obra. Bienvenidos todos. Hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema muy importante que ha sido objeto de reflexiones, de congresos, de seminarios, y que precisamente en el pensamiento del padre Rafael también estaba presente desde hace muchos años. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el valor, el sentido de nuestra vida? Por eso, en un escrito de los que estamos analizando del libro Hermano de los Hombres, encontramos un escrito muy interesante que se titula Valor y sentido de nuestra vida. Y empieza el padre Rafael diciendo lo siguiente: a veces nos preguntamos si nuestra vida vale la pena, si tiene sentido, cuál es el significado de nuestra existencia actual. Esta es la pregunta importante. ¿Vale la pena la vida? Tremenda pregunta. ¿Tiene valor en el sentido profundo de la palabra mi vida? Preguntas que en algún momento nos hacemos todos. Y sabemos, se habla mucho de las crisis de los 40 años, de las crisis de los no sé cuántos años, donde nos hacemos esas preguntas. El adolescente las hace, la persona de la edad mediana, podemos decir, se hace la pregunta. Ya cuando estamos con años avanzados, también nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Y sigue profundizando el padre Rafael en esa frase y en esa pregunta, en ese cuestionamiento tan importante para la vida del ser humano. Y hace la siguiente reflexión: una cosa tiene valor cuando tiene sentido. ¿Qué debemos respondernos a esta pregunta? La respuesta es sencilla. Si por nuestro medio viene al mundo un poco de amor, un poco de bondad, un poco de luz, un poco de verdad, entonces tiene sentido nuestra vida. Si tenemos un poco de amor, si nosotros sabemos amar con desinterés, sin pensar en nosotros mismos, si queremos embellecer el mundo, si sentimos algo de la fraternidad humana, si a través de nosotros brota el amor, entonces tiene sentido nuestra vida. Quiere decir, podemos inferir que si aportamos, si tenemos para dar, tiene sentido nuestra vida. En la medida en que podamos compartir, en la medida en que podamos dar, el Padre nos dice que sí tiene sentido y valor nuestra vida. En la medida en que podamos ser solidarios, podamos pensar en los demás, en la medida en que podamos compartir, en la medida en que podamos dar, en esa medida tiene sentido nuestra vida. Mira que es interesante que el padre Rafael coloca 4 elementos. Ese que tú anotas, el amor, que lo acompaña con la bondad. Amor y bondad van juntos, van cercanos, son próximos. El otro factor que él coloca para darle sentido a nuestra vida es el que brindemos un poco de luz. Y otro más, un poco de verdad. Entonces, un poco de luz. Parece, ¿cómo hace uno para dar luz? No es con una linterna, no es con prender un fósforo, es con el ser capaz de abrir una puertica de esperanza. Es un poquito de alegría, es un poquito de ilusión, lo que ayuda a que haya luz. Por eso él llega a decir en el texto precisamente que si a través nuestro llega un poco de luz, si lo que estaba oscuro y sombrío lo iluminamos con nuestra alegría, con nuestro perdón,
Si donde brotaba el odio instauramos la paz, si donde había incomprensión llevamos la amistad, si llega un poco de luz a través de nuestro al mundo, entonces tiene sentido nuestra vida. Aquí está resonando San Francisco de Asís, cuando en su oración aquella de Señor, hazme un instrumento de tu paz. Aquí hay una resonancia de este elemento, pero aquí el Padre Rafael está insistiendo en la luz, importantísimo, sobre todo cuando estamos viviendo a veces circunstancias un poco complejas, que a veces como que se nos cierra el horizonte. Entonces puede brindar, miren lo que dice el perdón, alegría, como elementos que ayudan a que haya luz en la vida de las personas. Y continúa diciendo, si a través nuestro entra un poco de verdad al mundo, si no engañamos al hombre, si no falseamos la existencia por medio de la hipocresía, de la burla, del disimulo, del fingimiento, si a través nuestro viene un poco de verdad al mundo, entonces nuestra vida tiene sentido y es bella. Qué interesante, en la medida en que seamos transparentes, la vida tiene sentido, en la medida en que seamos veraces, auténticos, honestos, que no engañemos, que no seamos hipócritas, que no disimulemos, que no finjamos. En esa medida la vida tiene sentido y dice el Padre, y es bella. En la medida en que seamos transparentes en las relaciones con los demás, que seamos un libro abierto para los demás, que no ocultemos nada, que no estemos buscando la trampa, ni el engaño, ni la burla, ni el disimulo, ni la hipocresía para con los demás. En ese sentido nos dice el Padre que la vida tiene sentido y es bella. La verdad se construye. Nadie puede decir que tiene toda la verdad, pero sí tiene una partecita. Y aquí la idea es precisamente que cada uno con su comportamiento, como tú anotas, con su transparencia, pueda aportar a esa construcción de la paz. No se trata que uno u otro tenga toda la verdad, no. Se va construyendo porque la verdad surge de la percepción que tenemos de la realidad, de las circunstancias, de los contextos, de las situaciones que están viviéndose en un momento determinado. Entonces, si yo aporto mi cuota de verdad y el otro hace lo mismo, vamos construyendo entre todos cada vez más una conciencia mayor de lo que es la verdad, de lo que nos permite comprender mejor el mundo, acercarnos mejor a las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Aquí, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver a veces con la información. La información que se suministra, es importante que no se diga que es mi verdad, sino que es una manera de ver, es la manera como yo percibo, como yo entiendo, y por eso facilita de esa manera, si yo lo planteo de esa manera, favorece el diálogo para poder encontrar y buscar y avanzar en el conocimiento de la verdad. La verdad, entonces, por eso cuando dice el Padre Rafael que si la falseamos, pues estamos traicionando, estamos contribuyendo a la oscuridad y no a que nuestra vida aporte luz, aporte verdad, aporte amor y entonces tenga sentido para la vida nuestra y para el bien de los hermanos que nos rodean. Y entonces reitera el Padre en un párrafo más adelante lo que nos ha venido diciendo en el texto. A la gran pregunta que el hombre se hace, ¿vale la pena mi vida? Debemos pues responder si a través nuestro entra al mundo un poco de amor, un poco de bondad, un poco de luz, un poco de verdad, entonces nuestra vida tiene sentido y tiene valor. Son los elementos a los que se refería hace un rato Eduardo. Amor, bondad, luz, verdad, que constituyen el sentido de la vida, en este caso del texto, para el Padre Rafael. Entonces, estamos invitados todos a darle sentido a nuestra existencia,
a través del amor, a través de la bondad, lo que podamos hacer por los demás, a través de la iluminación que podamos hacerle a los otros. Decía el Padre en el texto más arriba, a iluminarlos con nuestra alegría, para que la vida no sea tan sombría, tan triste, sino que los iluminemos con nuestra alegría. También la verdad, ser transparentes, ser auténticos, ser veraces. Si hacemos todo esto, según el Padre en este texto, pues la vida tiene sentido y tiene valor. Y en contrapartida también, pues él señala situaciones en las cuales si caemos en ellas, nuestra vida pierde valor. Y señala precisamente las siguientes: cuando nos negamos al amor, cuando rechazamos persistentemente el amor a los que nos rodean, cuando todo lo miramos con malicia, con sospecha, con malignidad, si ponemos sombra donde era claro, si apagamos la luz de la esperanza, si somos aquellos que ante una propuesta decimos que eso no es posible, que eso no funciona, que eso no sirve para nada, si vivimos de disimulos, de hipocresías, de apariencias, entonces nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida carece de valor. Y reitera el Padre al final del texto, la última frase, el último parrafito: un poco de amor, un poco de bondad, un poco de luz, un poco de verdad es lo que da sentido y belleza a nuestra vida. Es reiterativo, como ustedes pueden ver en este texto del Padre, hablando del amor, de la bondad, de la luz, de la verdad, que eso constituye entonces el sentido de la vida. Y es importante entonces que podamos aceptar esta invitación que el Padre nos hace para que le demos sentido y valor a nuestra vida a través del amor, de la bondad, de la luz, de la verdad. Y esa invitación a la alegría que hace el Papa, esa invitación que hace el Padre Rafael a la alegría, nos la repite en otro escrito de enero 22 de 1986. Muy interesante, es un artículo que dice precisamente: quiero invitarlos a todos ustedes a participar de la alegría de vivir. La alegría de vivir. Veíamos ahorita que la alegría es la que abre la luz, la que abre la ventana, la que abre un poco de esperanza a veces en las situaciones tan complejas que se viven, que nos enfrentamos en muchas ocasiones. La alegría que permite experimentar interiormente el gusto que produce la existencia y todas las posibilidades que ella ofrece. Es una invitación muy importante que queremos compartir con ustedes, la invitación a vivir con alegría. Y continúa diciendo el Padre: siéntase usted feliz de vivir, de poder amar, de poder servir, de poder contemplar el universo, de mirar el sol, como decían los griegos, de ver las estrellas y las flores, de gozar de la compañía de los amigos, de gozar de la esperanza de su resurrección. Entonces, noten ustedes este mensaje de optimismo, de esperanza, para hacer la distinción entre optimismo y esperanza, como tal vez lo hemos dicho en otro programa. Optimismo es cuando confiamos en nuestras posibilidades y esperanza es cuando confiamos en Dios. Entonces, tiene este mensaje de esperanza que el Padre nos da y nos invita. Por eso el nombre tan sugestivo, quiero invitarlos. Y nos invita a la alegría de vivir. Y con cosas que son sencillas, uno pensaría que son complicadas, ¿no? Mirar, contemplar las flores, mirar en el jardín de nuestra casa, mirar en la planta que está ahí cerca de nosotros en la oficina, mirar el sol, mirar el día, mirar lo que ocurre cotidianamente, dejarnos impregnar del ambiente, de los buenos aromas, de las circunstancias cotidianas, de la amistad de los amigos,
del sentimiento de fraternidad de los hermanos, de los padres, de los compañeros de oficina. Cosas sencillas, no cosas complicadas. Ahí está la alegría, está la posibilidad de encontrar razones para vivir con entusiasmo, con alegría. Y entonces nos da un consejo muy interesante. Tenga todos los días un rato de profundo silencio en que usted comparta la belleza del universo y la belleza de Dios. Han presentado en estos días de ayer tal vez las fotografías de este telescopio que está a no sé cuántos millones de kilómetros de la Tierra y que nos muestra el espacio que nunca antes se había mirado. Entonces es una cosa realmente increíble, un regalo de Dios, porque tiene no sé cuántos miles de millones de años esa fotografía del surgimiento del famoso Big Bang, del momento de la creación. Entonces esto es, realmente uno se queda absorto, en silencio, mirando esto, y seguramente van a seguir mostrando otras fotografías que con el avance de la ciencia, con el avance de esta tecnología, podemos contemplar. Muchos otros que han vivido durante tantos años atrás, pues no lo lograron. Nosotros nos regala el Señor esto, y eso nos debe generar alegría, por ejemplo. Y el padre, que era un lector empedernido, podríamos decir, nos trae a cuento una frase del Dante, que dice: hay tres cosas que nos quedaron como herencia, decía Dante, herencia del paraíso: las flores, las estrellas y los niños. Y sigue el padre diciendo: hay muchas cosas que hacen feliz nuestra vida. Para lograr esa felicidad, tenga diariamente momentos de profundo silencio y siéntase fraternal con todos los hombres, con todas las cosas. No se sienta usted solo, sin propósito en la tierra. No se sienta sin objetivo. Trabaje con entusiasmo por los demás. Póngale límite a su ambición de poseer y de enriquecerse y de comprar tierra y comprar acciones y negocios. Descubra la belleza de ayudar a otros, de colaborar con otros. Es una gran invitación, como lo dice el título del texto, a que salgamos de nosotros mismos, a que evitemos la autorreferencialidad, como nos dice el Papa Francisco, y que salgamos. Por eso el Papa también nos invita a la iglesia en salida, a ir a las periferias, a salir de nosotros mismos, a buscar a los demás, a compartir, ¿no es cierto?, a superar el egoísmo natural de nuestra vida y a poder compartir, ser solidarios con los demás. Y esa apertura, esa disposición a servir a los demás, tener punto de referencia a los otros y no mi propio yo, sino ir hacia afuera, es la que nos da sentido a la vida, es la que nos ayuda precisamente a que tengamos alegría, que podamos colaborar y servir. En la medida en que servimos es donde se brinda realmente alegría y nos da fortaleza y ánimo para que nuestra vida tenga más sentido cada día. Y por eso, en ese momento en que el Padre Rafael mencionó en el Minuto de Dios de ese año 86, comienzo de año, entonces él dice, recuerda la importancia de poder ayudar, por ejemplo, como ocurrió en la situación de la tragedia de Armero, en el cual el Minuto de Dios contribuyó realmente a brindarle vivienda a una serie de los damnificados de esa catástrofe tan tremenda que cobró tantas vidas en esa región del Tolima. Y entonces invita precisamente en ese sentido de servicio, de ayuda a los demás, a contribuir con sus aportes a ese proceso de reconstrucción de el Minuto de Dios que hizo allá en Armero. Y también recuerda cómo, por ejemplo, de la comunidad de Zapuyes, Nariño, se recibió una donación, y también de otros lugares. Todo el tema del banquete del millón era eso, precisamente una oportunidad para que las personas pudiéramos ejercer y practicar
ese sentido de servicio, de ayuda, de salir del egoísmo y brindarle un momento de alegría a nuestro corazón, a nuestra vida, de darle sentido a nuestra vida. Y es interesante cómo el Padre siempre reiteradamente nos invitó a salir de nosotros mismos, a buscar a los demás, a ser solidarios, a ser fraternales y a poder colaborar con los demás. Y una manera de hacerlo era a través del Minuto de Dios. Por eso la invitación que siempre lanzaba en la televisión a todos los colombianos a que colaboraran de una u otra forma, bien fuera frente a catástrofes naturales, bien fuera frente a necesidades de familias concretas, bien fuera para las viviendas, y movía los corazones de los colombianos a ser solidarios. Y termina este texto diciendo: este bello año que Dios nos regala, recibámoslo con alegría, con agradecimiento, que Él vea una conducta nueva en nuestra vida, una conducta donde prevalezca el amor, una conducta perfumada con la cercanía continua de Cristo. Y ahora vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Exigía cada día un progreso en lo humano, en su amor por el Verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Y regresando de la pausa, queridos oyentes, vamos a comentar otro texto del Padre Rafael que se llama Remedio a la Tristeza. En el segmento anterior a la pausa hablamos de la insistencia del Padre en la alegría, que debemos iluminar a los demás con nuestra alegría, darle sentido y valor a la vida. También la alegría tiene cabida allí. Y ahora el texto nos dice remedio a la tristeza. Y comienza el Padre diciendo: la medida de nuestro amor a Dios es nuestro amor al prójimo, pero también nuestro amor a Dios es la alegría. El Padre insistía, es reiterativo en el tema de la alegría. Es interesante ese aspecto, y en eso también vemos en el Papa Francisco esa misma insistencia, que el cristiano debe ser alegre, debe ser entusiasta, porque la alegría es un elemento muy humano que contagia, y que anima y que entusiasma. Entonces es interesante también que es una cualidad cristiana la alegría, para contagiar a los demás de mucho entusiasmo. Sigue diciendo el Padre: la alegría es la sombra que produce siempre el amor. Vea, muy poética la expresión. La alegría es la sombra que produce siempre el amor. Nuestra tristeza es siempre signo de que estamos lejos de Dios, que algo ha sucedido que nos separa de Dios. La tristeza es el humo negro que despide el no amor. La tristeza no es cristiana, es pagana. Y entonces pues hace un elogio de la alegría y nos invita a que evitemos la tristeza. A mí me llama la atención del texto que estamos comentando una insistencia del Padre Rafael en el amor de Dios y la cercanía al amor de Dios, que me parece importante y clave en ese momento, pero que hoy, seguramente en este momento, el Padre habría dicho tal vez que la alegría es fruto del encuentro personal con Jesucristo. El encuentro personal con Jesús trae en nosotros alegría. Es la alegría de sentirnos que Él ha dado su vida por nosotros, que nos perdona, que nos acoge, que formamos parte de la familia de Dios, que somos hermanos, hijos del mismo Padre. Eso nos genera alegría. Por eso el encuentro con Jesucristo tiene un elemento muy importante, y es que lleva a que las personas
queramos transmitir la experiencia del encuentro, la experiencia del perdón, la experiencia del amor de Dios que traduce, que produce en cada uno de nosotros precisamente alegría. De ahí que diga él entonces que la alegría es opuesta totalmente a la tristeza, porque la tristeza, dice él, no es cristiana, es pagana. La tristeza es un aspecto de la nostalgia, es decir, del dolor del pasado, de mirar hacia atrás como algo que no volverá, como un añoramiento de lo que pasó anteriormente y que pensamos que no volverá. El que cree, mira siempre hacia adelante, porque tiene esperanza. El amor de Dios, el encuentro con Jesucristo, nos habla también a la esperanza. Esperanza y alegría no son dos hermanas. Para que se llamen así alguna de las chicas que de golpe nos escuchan. Esperanza y alegría. Pero aquí lo que quiere decir el Papa, el Padre y el Papa Francisco, que también lo repite, es que las dos van juntas. La alegría, la esperanza. Ya nos decía el Padre Rafael, la alegría ilumina la vida. La esperanza nos abre a un horizonte. Entonces, maravilloso, van juntas las dos. Y me llama la atención en ese párrafo que has comentado, Eduardo, que la tristeza es un aspecto de la nostalgia, mientras que el que cree con alegría mira siempre al futuro, mira para adelante, camina, se mueve y no se queda lamentando el pasado y añorando el pasado y teniendo nostalgia del pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, hacia adelante. Sigue diciendo el Padre en el texto: Abraham en la plenitud de su ancianidad estaba lleno de alegría y miraba hacia adelante a la tierra que Dios le prometió. Los que creemos estamos siempre con la alegría del mañana. Mañana será mejor, mañana estaremos más cerca. Puede ser que mañana venga el Señor, siempre que ha venido el Señor ha sido con alegría. Noten ustedes, queridos oyentes, que esta es una apología de la alegría. En muchos textos el Padre Rafael habla de la alegría como una de las cualidades cristianas que le da sentido a la vida, que le da sabor a los cristianos y que debe ser una característica porque le imprime dinamismo a nuestra existencia la alegría. Entonces, pues esa es la gran invitación que el Padre Rafael nos está haciendo a todos, a que seamos creyentes alegres, entusiastas por el Señor Jesucristo. Me llama la atención que cite el Padre Rafael a Abraham. Mirando, yo no tenía esa conciencia, pero me puse a mirar el recorrido que él hizo para salir desde Ur, para ir hasta la tierra prometida, un recorrido a pie, con sus animales, avanzando, un peregrinaje hacia un objetivo, hacia una propuesta, hacia una promesa. Y lo hizo con alegría, lo hizo con entusiasmo, porque confiaba precisamente en el Señor. Entonces, ese es un buen modelo, una buena propuesta para todos y cada uno de nosotros, de ser peregrinos. La alegría nos acompaña si sabemos con esperanza, caminamos hacia el futuro, hacia ese horizonte, esa es la construcción de ese reino de Dios que nos ha invitado Él y que nos estamos tratando de aportar en ese camino. Entonces, van juntos. Por eso dice también el Padre Rafael que al principio del mundo todo era alegre con la presencia de Dios. Pensemos en lo que nos cuenta el Génesis. Maravilla. Cuando Cristo vino al mundo todo fue alegría. Es posible que la alegría que inundó el mundo se extendió en todo el universo como una oleada inmensa de gozo que llegó hasta los lejanos planetas y constelaciones. Nuevamente, ese sentido poético del Padre Rafael, la alegría que impregna todo, que avanza si somos capaces de manifestarla, sentirla e invitar a los demás. Por eso la invitación que nos hacía unos minutos, esa invitación a vivir en alegría, con esperanza, con ilusión, mirando el futuro y caminando hacia él. Y dice
Sigue diciendo el Padre, y al fin del mundo, cuando vuelva el Señor, será también la plenitud de la alegría. Siempre que rechazamos la alegría, rechazamos a Dios. Cuando estamos tristes, estamos lejos de Dios. El cristianismo es una religión de alegría, mientras que el paganismo es la religión de la nostalgia y de la melancolía. La enfermedad no tiene por qué quitarnos la alegría. La muerte es la puerta hacia la suprema felicidad y alegría. Esto lo debemos aceptar aunque no sea humano, es sobrenatural, es espiritual. Y nos invita a rechazar la tristeza. Dice que la tristeza es hija del egoísmo. Las personas replegadas sobre sí mismas, las personas que no saben dar nada, ni amor, ni comprensión, ni ternura, ni ayuda, están condenadas a la melancolía. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, esta defensa que hace y esta invitación que nos hace el Padre Rafael a la alegría, a que el cristiano debe ser alegre, entusiasta, debe evitar la tristeza, porque él dice que la tristeza es hija del egoísmo. La tristeza, según el Padre Rafael y en términos del Papa, pudiéramos decir que la tristeza es autorreferencial, porque es mirarnos a nosotros mismos y ser melancólicos y nostálgicos. En cambio, si nos proyectamos al futuro, si avanzamos, ahí está la alegría presente. Y me llama también la atención, me gusta esta propuesta del Padre Rafael con respecto a la alegría. Ya decíamos que tiene que ver con el encuentro personal con Jesús. Y cuando miramos a veces la tristeza, a veces una experiencia en algunos hermanos, sobre todo los más mayores, porque hubo una etapa en la que se insistió mucho más en la tristeza, en el dolor, y como por eso decía algún autor francés, Michel Coix, mencionaba que muchos éramos cristianos de Viernes Santo, de dolor, de tristeza, de angustia, y nos olvidábamos de que debemos ser cristianos de domingo de resurrección, de alegría, de festejo, de fiesta, de emoción grande, porque la vida, porque la propuesta del Señor de triunfar la vida sobre la muerte, de triunfar el perdón sobre el pecado, el triunfo de Jesucristo sobre el poder del demonio. Entonces, eso nos tiene que brindar alegría, entusiasmo, ilusión. Entonces, que seamos más cristianos de domingo de resurrección y no tanto cristianos de Viernes Santo, de tristeza, de dolor, de angustia en un momento determinado por eso. De ahí que entonces dice el Padre Rafael que cuando nos invitaba, y se invita hoy, con el Padre Diego, al banquete del millón, se está invitando precisamente a una fuente de alegría. Eso me parece una imagen también bonita, considerar el banquete del millón como una fuente de alegría. ¿Por qué una fuente de alegría? Porque allí se comparte, allí salimos del egoísmo y estamos brindando la apertura al hermano, a la necesidad del hermano y la oportunidad de aprovechar para poder servirle, para poder acercarnos, para poder ayudar a que pueda salir adelante de esa situación que le impide desarrollar toda su potencialidad, todas sus capacidades, todos sus derechos como corresponde a un hijo de Dios. Y dice el Padre Rafael, solo hay un remedio para alejarnos de la tristeza: amar. Pero no amar como aspecto de egoísmo, amar con amor profundo, que significa que no buscamos a nosotros mismos, que no nos buscamos a nosotros mismos, sino que buscamos exclusivamente a nuestro prójimo. Ese es el remedio para alejarnos de la tristeza. Y la alegría tiene también entonces un camino. Alguno puede pensar que se trata de estar todo el tiempo sonriendo. Eso es importantísimo, estar sonriendo. Algunos dicen que si el cerebro capta que nosotros nos sonreímos, la actitud que asumimos, nuestra posición corporal es diferente que cuando estamos con un gesto de
aburrimiento, de amargura, de tristeza, como que el cuerpo, también nuestra columna, todo nuestro cuerpo como que se comprime. Entonces la alegría tiene un camino, la alegría tiene un sendero por el cual puede transitar, y es el servicio. Entonces, en este otro artículo, este otro escrito del padre Rafael, que se titula precisamente así, Alegría y servicio. Alegría y servicio van juntos. Uno es el camino para que la otra pueda desarrollarse y generar en nosotros ese sentimiento maravilloso de la alegría, de la confianza, del saber que estamos con una vida que tiene sentido, que tiene razón de ser, que tiene un propósito. Dice el padre, el cristiano es fundamentalmente optimista y alegre en su vida. Él sabe que la tristeza proviene siempre de no tener una misión que cumplir o de creer que la misión es imposible o vana. El cristiano sabe que tiene una extraordinaria misión que realizar, sea joven o viejo, enfermo o sano, pobre o rico. Aquí hay otra dimensión de la alegría que complementa a la que hemos comentado del texto anterior, y es que la alegría también nace de la convicción de tener una misión en la vida, de tener un propósito. Y si no se tiene eso, pues nace la tristeza, de creer que no hay nada que hacer o de que lo que hay que hacer es imposible, que no vale la pena. Entonces, la alegría nace de la conciencia de tener una extraordinaria misión que realizar, que todos podemos hacer, no importa la edad, no importa si estamos enfermos o estamos sanos, si tenemos o no tenemos recursos. Solo el hecho de ser seres humanos que tengan la convicción de tener una misión para realizar, esa es la fuente de la alegría. Y me llama la atención ese otro aspecto que complementa los que ya hemos compartido con ustedes. Muy importante eso que anotas, Hans, ese elemento nuevo de la misión, de tener conciencia de una misión. Aquí vale la pena hacer un reconocimiento al Papa Juan Pablo II, porque él durante su pontificado, los tantos años que estuvo de pontífice, se preocupó por invitar a todos los diferentes estamentos, opciones, estilos de vida, a que reflexionáramos en que todos tenemos una vocación común. La misma vocación tiene el Santo Padre como cualquier laico, cualquier persona, sacerdote, religiosa, cualquier persona bautizada, todo hombre, toda mujer tiene una misma vocación, y la vocación es a la santidad, a la perfección en la caridad, es decir, a la perfección en el servicio. ¿Qué es la misión? La misión es exactamente esa, es anunciar, llevar el amor de Dios a todos los hermanos, a todos los que nos rodean. Y la misión es transmitir, dar testimonio del amor de Dios a los que nos rodean. Entonces, cuando tenemos esa misión y tenemos clara que estamos llamados a una vocación y tenemos una visión, encontramos entonces motivos para poder vivir alegremente, para que nuestra vida tenga sentido. Esto me parece que es un elemento muy importante que el Padre Rafael pone sobre la mesa y nos invita a que la consideremos para que nuestra vida realmente sea una vida optimista y alegre, como él dice que es propia del cristiano. Y dice, nuestra misión tiene un nombre propio, Jesucristo. Es realizar a Jesucristo en nuestra vida. Es hacer que se cumpla la historia colectiva de Cristo en el mundo. Un mundo nuevo y mejor donde reinen el amor y la justicia. Un mundo donde no haya miseria ni ignorancia ni grandes e injustas diferencias. Este parrafito uno puede captar la influencia de San Juan Eudes, porque es realizar a Jesucristo en nuestra vida, dice el Padre Rafael. Y San Juan Eudes insistía en que Jesús reinara en nuestra vida, o sea, realizar a Jesucristo en nuestra vida es la misma idea, con otras palabras,
que el padre Rafael nos invita a vivir. Y es interesante también que juntando con uno de los textos anteriores que nos hablaba del sentido de la vida y el valor, pues aquí podíamos complementar que tener la conciencia de una misión le da también sentido y valor a la existencia. Y adicionalmente eso desemboca en el servicio. Entonces, tener una misión le da sentido a la vida, y la misión entraña el servicio porque no es una misión egoísta, sino es una misión en favor de los demás. Ahora, si decimos realizar a Jesucristo en nuestra vida, es hacer que se cumpla la historia colectiva de Cristo en el mundo, es salir también, no es quedarnos de manera intimista con Jesucristo y yo, sino que esa presencia de Jesús en la vida nuestra nos invita a salir, a servir de manera alegre. La misión nos pone en camino, así como Abraham, decíamos hace unos minutos, hizo un recorrido largo para ir hasta la tierra prometida, cumpliendo o buscando el cumplimiento de esa promesa que le había hecho el Señor. Entonces, los mismos nos invitan a nosotros a que nos pongamos en camino. La misión es un encargo, es una tarea, es un compromiso. A veces cuando viajamos, las personas nos dicen, por favor, ¿nos podría llevar algo a esta persona? Yo recuerdo un tiempo que estuve viviendo fuera del país, y cuando venía a Colombia siempre de allá para acá traía cartas y de pequeños detalles que las familias enviaban los colombianos a los que estaban acá, y cuando iba de regreso ocurría algo similar. Entonces esa es la misión es saber llevar algo, es encontrar un mensaje del Señor y llevárselo a los hermanos, y la alegría que experimentan ellos cuando reciben, cuando captan el mensaje, la profundidad también de su vocación y su misión, pues anima. Ese es un elemento importantísimo de fortalecimiento de la vida de las personas. Se nota que estuviste fuera del país cuando no había internet todavía, porque hablas de traer cartas. Ahora se puede hacer a través del WhatsApp y toda la tecnología actual. Pero bueno, los presentes y los detalles sí siguen siendo vigentes de traerlos. Aquí reitera el padre Rafael en el siguiente párrafo lo que ya había dicho: la tristeza, la melancolía de la vida procede siempre de no tener misión o de creerla ya cumplida o de juzgarla imposible o inútil. Todos, sacerdotes y laicos, obreros y técnicos, gobernantes y gobernados, políticos, hombres, trabajadores, hombres del campo, estudiantes y maestros, todos tenemos una perturbadora misión en esta época de juventud y de cambio en el mundo. Reitera el Padre que todos los cristianos tenemos una misión que cumplir, y esa misión es fuente de alegría y fuente de servicio. Podemos hacer una patria maravillosa y buena para todos, con sol y pan para todos. Nadie debe negar su esfuerzo, nadie debe negarse a la lucha. Aquí está una misión muy importante que nos propone el Padre Rafael en estos momentos para Colombia. Y dice finalmente, estos son minutos que nadie puede decir, creo que mi misión ha terminado, ya he cumplido con el deber. Nadie ha cumplido ya con el deber, ninguna misión está cumplida, o sea que siempre podemos seguir haciendo mucho por los demás. Infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos para el programa de la semana entrante. A momento querías proclamar solo a Jesús.